Hola, en este video vamos a sumergirnos en un proyecto de Machine Learning que nos permitirá explorar cómo las características demográficas y personales, como la edad, el índice de masa corporal y el historial de tabaquismo, pueden influir en los costos del seguro de salud en los Estados Unidos. A lo largo de este video les mostraré cómo aplicar técnicas de Machine Learning para construir un modelo que prediga estos costos con mayor precisión. Si te interesa la intersección entre la salud y la ciencia de datos, este proyecto es perfecto para ti. Así que vamos a comenzar. Muy bien, lo que vamos a estar haciendo en este proyecto, a diferencia de los que hicimos anteriormente, que eran algoritmos de clasificación, ahora vamos a estar haciendo un algoritmo de regresión. Esa va a ser la principal diferencia en este caso, y obviamente vamos a darnos cuenta de que a diferencia del de clasificación, acá tendremos que hacer otras cosas para asegurarnos de que nuestro algoritmo pues tenga las mejores métricas y sea lo mejor para el conjunto que vamos a estar utilizando. Y el conjunto va a ser este de por acá, en donde se encuentra la información de distintas personas, como por acá las tenemos: su edad, tenemos el sexo, el índice de la masa corporal, la cantidad de niños que tienen, si es fumador o no, y la región en donde vive. Y dependiendo de esta información, pues es el costo del seguro de esta persona. Entonces vamos a estar utilizando estas columnas de por acá para predecir al final la columna del cargo que va a tener ese seguro. Entonces este va a ser el conjunto que vamos a estar utilizando. Y yo ya estoy acá en mi Colab, por lo que lo primero que tengo que hacer es cargar mi conjunto de datos. Me voy a ir aquí a la carpeta y voy a hacer simplemente arrastrar el conjunto y ya lo voy a tener por acá. Y voy a hacer el copiado de la ruta para tenerlo listo. Entonces, ¿cuáles van a ser las columnas, las librerías que vamos a estar utilizando? Va a ser pandas, vamos a tener NumPy, vamos a tener matplotlib.pyplot, as plt, y tendremos seaborn, as sns. Estas van a ser las 4 librerías que vamos a estar utilizando, al menos al inicio. Ya después importaremos obviamente las de scikit-learn. Entonces, antes de comenzar a trabajar, bueno, vamos primero a hacer un data, va a ser igual a un pd.readcsv para cargar el conjunto de datos, y aquí lo tenemos. Y simplemente hacemos un data.get para verlo. Y aquí lo tenemos. Entonces ya estamos seguros de que al menos el conjunto ya lo tenemos disponible. Por acá yo tengo la información. ¿Qué información tiene cada una de las columnas? Entonces lo voy a pegar por acá. Y aquí las tenemos. Entonces, la de edad, la de sexo, el índice de la masa corporal, los niños, si es fumador o no, la región en donde vive, es una región geográfica de Estados Unidos, y la columna 7, la de los cargos, que son los gastos médicos individuales anuales facturados por el seguro. Entonces, esta es la que vamos a querer nosotros predecir. Obviamente, lo primero que tenemos que hacer, que ya hemos hecho en los anteriores videos, pues es un análisis exploratorio, ver el conjunto de datos general para saber qué es lo que tenemos, y a partir de ahí, pues ver qué es lo siguiente que tendríamos que hacer. Entonces, hacemos un data.info para tener la información general del conjunto. Vemos que tenemos 1338 filas, tenemos 7 columnas, ninguna fila tiene valores nulos, todas están completas, y vemos que tenemos enteros, objetos y flotantes. Entonces, aquí ya nos damos cuenta de lo primero. Tenemos la columna del sexo, que es hombre o mujer, que son variables categóricas que, como ya hemos hecho anteriormente, tendremos que manejar. Tenemos la de si es fumador o no, también es categórica, entonces hay que manejarla. Y por último, la de la región, que hasta el momento no sabemos cuántas regiones tiene, pero ya nos estamos dando cuenta que es categórica. Entonces vamos a tener que estarla manejando para que la podamos utilizar después en nuestro algoritmo de Machine Learning.
Entonces, ¿qué es lo primero que podemos hacer? Bueno, tenemos variables numéricas. Si hicieron el proyecto anterior, pues nos estamos dando cuenta de que en algunas ocasiones nos puede decir que no existen valores nulos, pero muchas de las veces podemos tener datos erróneos, que no sean lógicos para el problema al que nos estamos enfrentando. Por ejemplo, en este caso tenemos un problema de seguro. Una persona que tenga 15 años, pues no va a contratar un seguro porque no tiene un trabajo, no tiene la edad necesaria o la edad mínima para poder contratar un seguro. Entonces tenemos que estar seguros de que toda la información que se nos está presentando sea lógica. Entonces, ¿cómo podemos obtener un resumen rápido de nuestras columnas numéricas? Muy fácil con un data.describe. De esta forma obtenemos un resumen muy rápido, general, de nuestras columnas numéricas. Y vemos que bueno, tenemos la cantidad de filas, el promedio de cada una de ellas, tenemos la desviación estándar, el valor mínimo, el cuartil 25, la mediana, el cuartil 75 y el valor máximo. Entonces, en este caso vemos el mínimo, vemos que la edad mínima en el conjunto de datos es 18, lo cual es lógico, es lo mínimo que esperaríamos. Vemos que el índice de la masa corporal es 15.96, también es un valor que podemos considerar real. Tenemos en la columna de los niños 0, lo cual también es totalmente real, porque hay personas que pueden no tener hijos, por eso aquí no nos sorprende un 0, de hecho lo esperaríamos. Y por último, el de los cargos también es 1121, por lo que también este es un valor que podemos esperar. Entonces, al menos en este análisis general de las columnas numéricas, pues estamos viendo de que pues tenemos valores que al menos sí son reales. Ahora, aquí tenemos toda la información, pero como siempre, la mejor forma es con un gráfico. En un gráfico podemos entender mucho mejor la información que tenemos. ¿Cómo podemos hacer la representación de estas columnas numéricas? Pues la forma más fácil es con un histograma, y aparte de que también podríamos ver si tenemos datos atípicos y a partir de ahí pues seguir nutriéndonos con información para saber cómo debemos de manejar este conjunto de datos. ¿Cómo podemos hacer un histograma? La realidad es que Pandas nos lo facilita mucho, simplemente con un data.hist. Lo que va a pasar es que va a crearnos un histograma, obviamente solo tomando en cuenta las columnas numéricas, las columnas donde se guardan datos del tipo texto, pues obviamente con esas no puede crear un histograma, entonces solamente toma en cuenta las columnas numéricas. Lo que podemos hacer aquí es un fig size y podemos hacer un 15,10 para que sea más grande y lo podamos ver mejor. Entonces podemos ir en una ventana nueva y aquí lo tenemos. Vemos que la columna de edad pues tiene los valores bastante bien distribuidos. En general la gran mayoría se encuentran entre 18 a 22, 23. Pero a partir de ahí pues todos los datos que tenemos parece ser que siguen más o menos el mismo rango de edad. Se encuentran la misma cantidad de edades. Entonces aquí pues no hay ningún problema. En la columna de la masa corporal vemos que parece ser que nos encontramos con una distribución normal bastante simétrica, a pesar de que es un conjunto de datos no muy grande, es de 1338. Entonces pues, para lo que tenemos, pues la realidad es que este histograma se dibuja bastante bien. En la de los niños, bueno, aquí obviamente es muy distinto porque solamente hay 0, 1, 2, 3, 4 y 5. No hay 0.5 ni 1.2. No, tienes un niño, sí, cuántos son y al final se cuentan. Pero al final, si nos damos cuenta en la columna que vamos a querer predecir, que es la de los cargos, pues notamos que el histograma se dibuja un poco extraño. Vemos que no tiene una distribución correcta, simétrica en ambos lados. Tiene una cola pues bastante a la derecha. Vemos como aquí, si hacemos un zoom,
Aquí se puede ver cómo se dibuja apenas una barra en esta parte de aquí, lo que quiere decir que sí, la gran mayoría de los datos se encuentran en el inicio, en esta zona de aquí, pero tenemos algunos que son bastante altos, que no son tantos para ser lo suficientemente representativos como los que tenemos por acá, pero al final del día tenemos estos datos que ya podríamos considerarlos como datos atípicos, lo cual vamos a tener que trabajarlos después. Entonces, ¿cuál otro gráfico nos permite ver mejor esta clase de datos? Pues obviamente tenemos el diagrama de caja y bigotes. Vamos a dibujarlo. Va a ser un plt.boxplot. Vamos a decirle que data, charges. Vamos a hacer un vert igual a false. Y haremos un plt.show. Esperamos a que se dibuje un poco. Y aquí lo tendremos. Vamos a abrirle una ventana nueva. Y aquí tenemos nuestro diagrama de caja y bigotes. Principalmente porque hacemos este diagrama para ver la cantidad de datos atípicos que tenemos. ¿Y cómo se dibujan estos datos atípicos? Pues son todos los puntos que vemos por acá. Vemos que son demasiados los puntos, lo que quiere decir que en este conjunto de datos, la columna que vamos a querer predecir, pues tiene bastantes datos que se salen del rango que se consideraría normal en este caso. Por eso están los puntitos. Entonces, a pesar de que sea la columna que vamos a querer predecir, podríamos pensar de que no es necesario hacer ningún trabajo con estos datos atípicos. Pero muchas de las veces, dependiendo del algoritmo que vayamos a realizar, si es un algoritmo de regresión lineal, que vamos a hacerlo, o la máquina de soporte vectorial, que también vamos a hacerlo, sí pueden llegar a afectar o mucho o poco, pero vamos a ver que el algoritmo puede verse afectado por la cantidad de datos atípicos que podemos encontrar a pesar de que estén en la columna que queremos predecir. Entonces vamos a tener que trabajar estos datos atípicos. Hay algoritmos en donde esto no importa, como la regresión con los bosques o con los árboles aleatorios. Ahí no importa y no tendríamos que trabajar estos datos atípicos porque perfectamente estos algoritmos pueden manejar estos datos como están, pero depende de nuevo con el algoritmo que vayamos a realizar, vamos a necesitar sí o no hacer manejo de estos datos atípicos. ¿Y cuál es la otra forma en la cual podemos ver también representado los datos atípicos? Podemos hacer un diagrama de distribución. Vamos a hacerlo por acá, un sns.distplot. Vamos a hacer data charges. Vamos a hacer un KDE igual a true. Vamos a poner acá un plt.title. Va a ser distribución de los costos médicos. Y por último, un plt.show. Y por acá lo tendremos. Aquí voy a hacer antes un sns.style. Parece que era. Es set style, me parece que es. Set style y vamos a seleccionar el dark grid. Aquí lo tenemos, se ve mejor así. Entonces, si yo lo abro por acá, vamos a ver lo siguiente. Tenemos aquí nuestro gráfico de la distribución de nuestros datos y vemos que, pues bueno, en general la gran mayoría se encuentra en este rango. Vemos cómo baja, pero se extiende bastante la distribución. Y hasta acá pues tenemos nuestros datos atípicos, que son muy pocos, pero están ahí y no los podemos eliminar porque al final del día pues se encuentran en la columna que queremos predecir. Entonces no podemos hacer simplemente un eliminado de esas filas, porque que como ya nos dimos cuenta, pues son bastantes. Entonces, si los quitamos, pues podríamos ver afectado nuestro algoritmo cuando se enfrente al problema real. Entonces, los tenemos que dejar y los tenemos que tratar. Ahora,
¿Cuántas estrategias existen para manejar estos datos atípicos en nuestra variable que queremos predecir? Hay bastantes. Está la transformación logarítmica, está también la de raíz cuadrada y hay muchas más. En este caso, la transformación que vamos a aplicar sobre nuestros datos va a ser la logarítmica. Y vamos a ver el resultado, cómo va a ser muy distinto, y vamos a ver cómo la distribución de nuestros datos, nuestro histograma, va a estar mucho más simétrico de lo que estaba originalmente. ¿Qué es lo que vamos a hacer en primer lugar? Voy a hacer un copiado de mi conjunto de datos original para que si me equivoco simplemente pueda regresar a mi conjunto original y comenzar a trabajar desde ese punto. Ahora voy a hacer lo siguiente, un data y un bajo copy en la columna de charges va a ser igual a np.log logaritmo base 10 de data y un bajo copy en la columna charges. Así de simple hemos aplicado la transformación en esos datos. Y si nosotros lo queremos, pues lo podemos ver con un histograma sns.istplot. Vamos a dibujar data, va a ser igual a data y un bajo copy. En X va a ser la columna charges y vamos a hacer la cantidad de barras, va a ser bins igual a 10. Vamos a corregir las comillas y haremos simplemente la ejecución de la celda y aquí los tenemos. Ahora vemos cómo la columna que vamos a predecir con nuestro algoritmo de Machine Learning, ahora los datos se encuentran mucho más ordenados, mucho más limpios, mucho más legibles y vemos cómo ahora nuestro histograma se dibuja de una forma pues mucho más simétrica. Ahora no tenemos datos muy cargados a la izquierda ni muy cargados a la derecha, no tenemos datos atípicos. Ahora todo parece ser que se dibuja de una mejor forma. Entonces ahora, si yo dijera que prefieren o cuál se ve mejor, este histograma de por acá o este de por acá, pues obviamente este va a ser mejor, se ve más limpio y se ve más ordenado los datos. Entonces, pues vamos a tener ahora unos datos mejor preparados para el entrenamiento del algoritmo. Y si queremos, pues podemos hacer un gráfico de distribución. Por acá lo tenemos, data-copy. Ejecutamos y vamos a ver cómo la distribución de nuestros datos ahora es mucho mejor a la que teníamos por acá. Aquí está muy cargada a la izquierda y ahora está mucho más cargada al centro. Al final hay más datos a la izquierda que a la derecha. Aquí lo podemos ver, cómo se dibuja esta línea de por acá, cómo se ve más cargada de este lado que de este, porque obviamente había mucho más datos a la izquierda que a la derecha, pero en general ahora este histograma se ve mucho mejor, por lo que ahora sí podremos estar seguros al manejar estos datos de por acá. Entonces vamos a seguir haciendo más gráficos para ir conociendo nuestros datos. Vamos a hacer lo siguiente, un sns.barplot. ¿Qué es lo que quiero conocer? Sabemos que tenemos la columna del sexo, que está por acá. Quiero saber si el sexo tiene algo que ver con la cantidad de dinero que se paga por el seguro. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma. En X vamos a poner la región. En Y vamos a poner los cargos. Y vamos a hacer la división de las columnas por el sexo. De esta forma, y la data la va a sacar de data. Y vamos a dibujar el histograma, el gráfico de barras. Y aquí lo tenemos. Vemos que en general parece ser que los hombres pagan más por el seguro. En Southwest, en Southeast, parece ser que esto es así. Los hombres pagan más por el seguro. En Northwest vemos una pequeña diferencia, casi imperceptible. Vamos a hacerlo por acá para ver si se ve mejor. En donde las mujeres pagan más, pero en realidad la diferencia es mínima, casi imperceptible.
Y en Northeast, de nuevo, los hombres pagan más por el seguro. Entonces, pues podríamos decir que en este caso, el valor del sexo importa mucho cuando se contrata y el precio del seguro que la persona al final va a terminar pagando. Pero principalmente hay otra columna que es la de fumador, si fuma o no, que a mí me interesa saber qué tanto afecta el valor de esta columna al precio que la persona va a pagar al final del día por su seguro. Ya podemos estar seguros de que obviamente esto va a afectar el precio final, pero queremos ver qué tanto lo va a hacer. Entonces hacemos un sns.barplot. En X va a estar la región, en Y van a estar los cargos. Vamos a hacer la división por si es fumador o no, que es smoker, y la data va a ser de data. Y aquí lo tenemos. Vemos cómo la diferencia del precio que al final las personas terminan pagando, dependiendo de si es fumador o no, la diferencia es enorme. Vemos cómo la barra azul es de las personas que sí fuman y la barra, yo diría que naranja, es de las personas que no fuman, y vemos cómo la diferencia no es ni el doble, sino podría ser el triple o el cuádruple. Entonces, aquí obviamente podemos estar 100% seguros de que la columna de si es fumador o no importa mucho al final al precio del seguro que se va a terminar pagando. Entonces, obviamente, la columna de fumador debe de estar sí o sí en nuestro algoritmo de Machine Learning. Podemos seguir haciendo gráficas. Vamos a hacer ahora un sns.scatterplot, en donde tendremos en la data va a ser igual a data. Tenemos en X, vamos a tener la edad. En Y vamos a tener los cargos. Y vamos a hacer la división de si es fumador o no. Ahora, para ver la diferencia, si también la edad importa o no, y si sí, pues qué tanto. Tenemos aquí los puntos. Aquí está la edad, tenemos lo que la persona termina pagando, y vemos que cada uno de los puntos se divide en los que no fuman y los que sí fuman. Y de nuevo, si solamente nos enfocáramos en la edad, pues podríamos decir que en general, entre la persona se vaya haciendo más vieja, el seguro se les va haciendo cada vez más caro, lo cual pues también es algo lógico, porque entre más viejo te vayas haciendo, pues más enfermedades te pueden ir apareciendo y te pueden ir dando. Entonces esperaríamos que obviamente entre más edad el costo del seguro aumente, pero podemos ver ahora la diferencia bastante notoria entre las personas que no fuman y si fuman. Vemos cómo en general el crecimiento de las personas que no fuman pues es constante, no se dispara. Estos puntos que podemos ver por acá podría ser por el tipo de trabajo que tienen, a lo mejor es de mucho riesgo, por eso el costo es más alto, pero en general pues el aumento no es exponencial, sino que va creciendo a un ritmo constante y nada alarmante. Pero si vemos a los fumadores, vemos cómo el precio aumenta demasiado. Aquí lo volvemos a comprobar. La edad importa, sí, sí importa para el costo del seguro, pero lo que termina importando muchísimo más es si es fumador o no. Entonces, aquí lo tenemos. Y por último, podemos hacer otro gráfico, un sns.scatterplot, en donde tendremos en X, tendremos el índice de la masa corporal, en Y tendremos los cargos, vamos a hacer la división de si es fumador o no, y la data va a estar en data. Aquí lo tenemos. Tenemos el índice de la masa corporal, el costo del seguro y si es fumador o no. Vemos que en general el índice de la masa corporal pues no parece ser una variable que importe mucho si hiciéramos la comparación con los cargos,
Pero si le agregamos la variable de si es fumador o no, vemos como ahora sí importa mucho. Entre más el índice de la masa corporal vaya siendo más grande, pues el costo del seguro va aumentando si esa persona es fumadora. Entonces, de nuevo, a lo mejor si tomáramos la masa corporal solamente con los cargos no importaría mucho, pero si le agregamos si es fumador o no, ahí sí que las cosas cambian completamente. Entonces, ya que hemos hecho este análisis exploratorio y ya conocimos el conjunto de datos general, ya podemos comenzar a trabajar las variables para poder utilizarlas con Scikit-Learn. ¿Cuáles son las columnas que tenemos que trabajar? Tenemos que trabajar la del sexo, porque es hombre y mujer. Tenemos que trabajar la de smoker, porque nos dice si es fumador o no. Y tenemos que trabajar la de la región. En este caso, podemos conocer data region, podemos conocer unique, podemos conocer los valores únicos. Y en este caso, pues nos estamos dando cuenta que tenemos 4 valores únicos en la columna de región. Entonces, estas son las 3 columnas que tendremos que trabajar para transformarla a sus valores numéricos, ya sea 0 o 1. En este caso, vamos a utilizar una estrategia distinta a la que hemos estado utilizando anteriormente, que es la de One Hot Encoding. ¿Qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que va a pasar en este caso? Dependiendo de cada valor que tiene la columna, en este caso son 4 en la de región, me va a crear 4 columnas. Una para Southwest, una para Southeast, una para Northwest y una para Northeast. En la columna sexo tenemos 2 valores, hombre o mujer. Entonces me va a crear una columna para hombre y una para mujer. Y en Smoker tenemos sí y no. Me va a crear una para sí y una para no. Y ya después vamos a poder utilizar estos valores para el Machine Learning. Entonces, ¿cómo podemos transformar estas columnas categóricas a su contraparte numérica? Muy sencillo, vamos a hacer lo siguiente. Va a ser data, que es mi conjunto de datos original. Lo voy a llamar ahora encoded. Este va a ser ahora mi conjunto que voy a aplicarle esto de one hot encoding. Y de hecho, aquí ya me está dando el autocompletado. Va a ser pandas.get-dummies. Le voy a decir mi conjunto de datos que quiero utilizar. En este caso va a ser data. Después las columnas que voy a querer transformar. En este caso yo le voy a especificar la de sexo, la de smoker y por último la de la región, que si mal no recuerdo, si se llama región, sí. Entonces, así de simple, ya acabo de crear las columnas categóricas, perdón, ya acabo de crear las columnas numéricas para mis columnas categóricas. Y lo que le voy a agregar por acá va a ser drop-first igual a true. ¿Por qué quiero hacer esto? Ahorita que lo dibuje, lo vamos a poder ver mejor. Data encoded.head. Lo vemos por acá y aquí los tenemos. Entonces, ya no tenemos las columnas originales, ahora tenemos estas de por acá, pero nos podemos dar cuenta de una cosa. Solo tenemos sex y bajo male. Tenemos smoker-yes. Me hace falta sex bajo female y smoker-no. Estas columnas no me aparecen por esto que yo le agregué por acá. Drop-first igual a true. Que lo que hace es que me elimina una columna al momento de hacer la transformación. Sex-female la elimina. ¿Por qué? Porque la información que me termina dando termina siendo redundante. Si no es mujer, obviamente es hombre. Y si no es hombre, obviamente es mujer. Entonces yo me quito esa fila de encima porque me está dando información
repetitiva y me puedo quedar solamente con una, porque si yo aquí le pongo que no es hombre, entonces obviamente yo ya sé que es mujer. Me quito esa columna de encima, todas esas filas, todos esos datos, por lo que al final reduzco la cantidad de información que yo voy a utilizar para mi algoritmo y lo voy a hacer más eficiente. Obviamente aquí de nuevo nos enfrentamos a un problema. Esto es muy útil cuando mi columna categórica solamente tiene dos valores, hombre o mujer, sí o no. Pero cuando comenzamos a tener más valores en la columna, pues ya se empieza a crear una columna por cada valor. En este caso, de una sola columna obtuve tres nuevas. Entonces, desde un enfoque a lo mejor de rendimiento, pues no sería lo mejor, porque pasé de una a tres. Entonces, ahí podríamos comenzar a buscar otras estrategias. En este caso, lo que me funciona, pues porque no es un conjunto de datos bastante grande, es muy pequeño, por lo que agregar estas columnas nuevas, la realidad es que no me termina afectando tanto y lo puedo hacer de esta forma, pero obviamente entre el conjunto de datos sea más grande, pues esta estrategia ya no puede ser la mejor. Ahora, me falta hacer lo mismo en data, en el conjunto de datos en donde hice la transformación logarítmica, que es data-copy. Entonces voy a hacer de nuevo lo mismo, solamente que aquí va a ser data-copy y se va a llamar data-copy para hacer la transformación en los dos conjuntos de datos. Aquí los tenemos, vemos como charges está diferente al original. ¿Por qué lo estoy haciendo así? Porque voy a hacer el algoritmo en los dos conjuntos. Vamos a ver qué tan bueno es el algoritmo de regresión lineal múltiple sin la transformación de los datos en charges y en donde sí se hizo la transformación. Veremos si el rendimiento cambia y si cambia, pues qué tanto lo hace. Ahora ya podríamos pensar que ya estamos listos para pasar a scikit-learn, pero nos falta hacer una cosa extra. Si yo hago un data-encoded.info, me voy a dar cuenta de lo siguiente. Las columnas que yo acabo de crear no son numéricas, son booleanas, por lo que todavía no las puedo utilizar para mi algoritmo de Machine Learning, porque no son ceros y unos, son booleanos. ¿Qué es lo que pasa? En Python, si hacemos lo siguiente, int de true, si queremos hacer la transformación de un booleano a entero, la podemos hacer sin problemas. Int de false, lo podemos hacer. Cuando hacemos la transformación de true a entero, es un 1 y de false es un 0. Aquí podemos darnos cuenta de lo siguiente: cualquier número distinto de 0, cuando lo cambiamos a booleano, va a ser true, pero solamente cuando hacemos el booleano de 0, este sí es false. Entonces, aprovechando esta transformación de por acá, yo puedo ir directamente y aplicar el entero a estas columnas para que false tome el valor de 0 y true tome el valor de 1. Y no me tengo que esforzar mucho para hacer esto, aprovechando pues la transformación que Python hace por mí directamente. Entonces, si yo hago un data-encoded y le especifico las columnas, va a ser sex-male, tendremos smoker-yes, tendremos region, lo voy a copiar, no estar batallando. Tendremos también la de region southeast, esta de por acá, y tendremos
Southwest. Entonces aquí tenemos todas las columnas que vamos a querer transformar y directamente podemos hacer un data encoded y de nuevo especificar todas las columnas que yo quiero hacer la transformación. Al final un punto as type y le digo que es un entero. Y así de fácil acabo de hacer la transformación. Si hago un data-encoded.info o un punto head, ya todos son ceros y unos. Entonces ahora sí ya los puedo utilizar, pero obviamente me hace falta hacer lo mismo en mi otro conjunto de datos que es data-copy. Punto head para comprobar y aquí los tengo. Entonces ahora sí ya podría comenzar a utilizarlos. Por lo que ahora sí ya finalmente podemos comenzar a adentrarnos a Scikit-Learn. ¿Qué es lo que yo voy a tener que hacer de nuevo antes de crear mi algoritmo de Machine Learning? Es hacer la división en el conjunto de datos de mis variables independientes y de mi variable dependiente. ¿Cómo voy a hacer eso? En X voy a guardar mis variables independientes, data-encoded.drop, y aquí simplemente voy a quitar charges. Le voy a decir que quiero eliminar la columna de charges, por eso pongo el axis igual a 1 y me quedo solamente con los valores. Y en Y voy a hacer lo siguiente, data-encoded, me voy a quedar solamente con charges, pero de aquí solamente quiero los valores. Entonces, así de simple, acabo de hacer la división en el conjunto de datos de mis variables independientes y dependiente y me estoy quedando solamente con los valores. Ahora, ¿qué tengo que hacer antes de hacer el entrenamiento? Si yo me fijo en mis variables independientes, me daré cuenta que en cada una de ellas hay valores que se encuentran en distintos rangos. En este caso, la edad 19 y llega hasta 69, creo que era, hasta la edad hasta 64. Entonces, la diferencia, pues ahí no importa mucho, pero cuando hacemos la comparación con el índice de la masa corporal, ahí sí que las cosas cambian, porque el índice de la masa corporal llega hasta, por acá está, hasta 53. Entonces aquí podría ser que la edad no se sobreponga al índice de la masa corporal, porque podríamos decir que el rango de estas dos variables se encuentra más o menos igual. Pero cuando volteamos a ver la columna de children de la cantidad de niños, aquí las cosas son muy distintas, porque tenemos de 0 a 5. ¿Qué es lo que va a pasar? Si yo mando mis variables así directamente, el conjunto de datos puede verse afectado en su rendimiento. ¿Por qué? Porque puede pensar que la columna de edad y de índice de la masa corporal, al tener valores más grandes, importan más que la de la cantidad de niños. Pero en general, pues esto no es así. Yo quiero que mi algoritmo de Machine Learning tome todas mis columnas con el mismo nivel de importancia, sin importar que el 27 sea mucho más grande que 0 o 64 sea mucho más grande que 5. Esa diferencia no quiero que me la tome. Quiero que mi algoritmo se entrene y tome todas mis variables independientes de la misma forma. Y aparte también porque yo tengo columnas nuevas en donde tengo ceros y unos. Entonces, yo quiero que todas me las tome igual. ¿Cómo voy a hacer eso? Haciendo un escalado de las variables con scikit-learn. From sklearn.preprocessing importaremos standard scaler. De esta forma. Esto es lo que yo voy a utilizar para hacer el escalado de mis variables. Y ya que estamos aquí,
podemos importar de model-selection, importaremos train test split para hacer la división en el conjunto de datos de entrenamiento y de testing. Entonces, ¿cómo puedo hacer el escalado? Bastante sencillo. Lo primero que tengo que hacer es hacer la división del conjunto de datos de entrenamiento y de testing de esta forma. Le digo que voy a utilizar el 20% para hacer el testing, por lo que el 80% restante va a ser el entrenamiento. Y aquí está. Ahora, lo que voy a hacer es crearme una instancia de standard scaler y lo que voy a hacer es lo siguiente. Scaler.fit lo voy a entrenar tomando en cuenta xtrain. Y después lo que voy a hacer es escalar mis datos originales. Scaler.transform de xtrain. Y x-3 scalet, scaler.transform de x-test. Ejecuto, aquí los tengo. Y si yo hago lo siguiente, xtrain original, pues veremos los datos originales con la escala original que tenían. Pero si llego a un xtrain scalet, ahora los veremos totalmente diferentes. Nosotros no los podemos leer. Es imposible para nosotros entender qué es lo que está pasando por aquí. Pero el algoritmo de Machine Learning los va a entender mejor y el entrenamiento va a salir mejor, al menos eso creemos, que si se las mandamos como originalmente estaban. Entonces, ya tenemos nuestras variables escaladas, por lo que ahora sí, finalmente, ya podemos entrar al entrenamiento de mi algoritmo de Machine Learning. El primero va a ser Linear Model. Importaremos una regresión lineal múltiple. Entonces, Linear Regression, aquí la tenemos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, lin-reg va a ser linear regression. Aquí ya se me autocompletó todo. Creamos una instancia de linear regression, lo entrenamos, no va a ser con x y y, sino va a ser con xtrain scalet y le diremos que es y-train. Ya una vez que lo tenemos entrenado, lo que vamos a hacer es la predicción. Va a ser lin-reg.predict tomando x-test scalet de esta forma. Entonces ejecuto, aquí me equivoqué, que es linear. Y aquí lo tenemos. Entonces ya tenemos nuestro primer algoritmo de Machine Learning entrenado, el modelo de regresión lineal múltiple. Y ya hemos hecho la predicción. Ahora, no sabemos qué tan bueno es este modelo, por lo que tenemos que obtener sus métricas. ¿Cuáles métricas obtendremos? Tendremos el mean absolute error y el R cuadrado. Entonces, from sklearn.metrics importaremos mean squared error y R2-score. Ahora que las obtenga, explicaré qué es lo que dice cada una de ellas. Entonces, ya una vez que hemos hecho esta importación, tendremos que obtener el resultado. Vamos a hacer mae va a ser igual a min. Aquí puse squared y es min absolute error. Entonces aquí es min absolute error. Vamos a tomar y-test con y-pred. Y el R cuadrada va a ser R2-score con y-test y y-pred. Haremos un print con el siguiente texto. Vamos a poner min absolute error. Vamos a poner por acá unas llaves que va a ser mae punto 2f y vamos a hacer lo mismo con el R cuadrado, que por aquí lo tenemos. Vamos a ver qué nos puso.
Y aquí los tenemos ya todos listos. Entonces, si yo ejecuto lo siguiente, me va a dar este resultado de por acá. Ahora, ¿cómo se lee cada uno de ellos y qué me está regresando? El error absoluto, el promedio del error absoluto, lo que me está diciendo es, me está regresando el promedio de los errores de mi predicción, de mi algoritmo, con los datos reales. Aquí vemos que me está regresando 4181, por lo que podríamos pensar de que es un número bastante alto. Pero la realidad es que el mean absolute error está en las unidades de mis datos originales. Entonces, si yo me regreso a mi conjunto de datos, pues vemos que tenemos desde 1725 hasta, vamos a ver por acá, el máximo es 63.770. Por lo que, si vemos el rango de valores que se encuentra en mi variable que estoy prediciendo, pues en realidad no es un número tan grande, es un número bastante pequeño, pero podría ser un poco difícil de leerlo, es por eso que normalmente se acompaña de otras métricas, como podría ser el R cuadrado, y este es del 0.78. Me dice que tanto porcentaje de la relación entre mis variables independientes y dependientes mi modelo es capaz de captar. En este caso me está diciendo que el 78% de esa relación mi modelo lo capta, lo cual es un número bastante alto. El R cuadrado va de 0 a 1, entonces entre más se acerca a 1, esto quiere decir que pues mayor relación consigue captar. Entonces, hay muchas otras métricas que también se pueden utilizar para calificar los modelos de regresión, pero en este caso nos vamos a enfocar solamente en estas dos. Si ustedes buscan, se van a dar cuenta de que existen más de 10 métricas distintas que se pueden utilizar para saber qué tan bueno es nuestro modelo de regresión lineal o de regresión en general. Y si ustedes lo quieren ver, pues podemos hacer un gráfico para poder ver mejor mi modelo con los datos reales y ver qué tan bueno es. Podemos hacer un sns.regplot. En X podemos poner y-test y en Y podemos poner y-pred. Y si graficamos esto, pues aquí vamos a poder ver mi modelo, que es la línea de por acá, la línea recta, y podemos ver los datos. Acá en X tenemos los datos reales y en Y tenemos la predicción y podemos ver qué tan bueno es nuestro modelo. Hay datos que obviamente mi modelo no logra entender, el restante 22%, pero en general mi modelo pues parece ser que consigue entender muchos de ellos. Pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Recordemos que estamos utilizando los datos de mi columna a predecir sin la transformación. Por lo que ahora vamos a hacer este mismo modelo, pero con mis datos transformados. Para hacer eso, me voy a regresar por acá. Voy a volver a obtener mis variables independientes y dependientes. En este caso va a ser data-copy. Hacer esta diferencia. Me regreso, tenemos que hacer de nuevo la división del conjunto de datos, que es esta de por acá la tenemos que hacer de nuevo el entrenamiento del algoritmo, ya lo tenemos, lo podemos poner por acá, y tenemos que obtener las métricas, que son estas de por acá. Entonces, si yo ejecuto esto, ahora lo estoy haciendo con mis datos transformados y vemos cómo el mean absolute error cambia totalmente, ahora es del 0.12. ¿Por qué cambia mucho? Porque recordemos que hicimos la transformación. Ya no están originalmente, sino que ahora están transformados. Por eso el valor ahora cambia mucho y del 0.12 podemos decir que pues no es muy grande en comparación con mis datos reales. Y si yo quiero verlos, por acá puedo hacer un
data-in copy, podemos hacer un punto describe para ver mi columna de charges y vemos como el valor mínimo es del 3.04 y mi máximo es del 4.80 y mi mean absolute error es del 0.12. Entonces, en general, si solamente nos fijamos en esta métrica, podríamos decir ya que mi algoritmo es mejor con la transformación de los datos, porque el valor de esta métrica es muy pequeño y en general es menor que el valor mínimo, por lo que podríamos decir que al menos solamente con esta métrica la transformación de los datos le beneficia mucho más. Y si nos fijamos en el R cuadrado, este es del 0.8, que son 2 puntos más al que obtuvimos originalmente, lo que quiere decir que ahora mi algoritmo con la transformación de mis datos capta mucho más esta relación entre mis variables independientes y dependientes, por lo que es mucho mejor este modelo. Y si lo queremos ver, pues podemos hacer un gráfico por acá y vamos a ver cómo cuando hacemos la comparación de mi modelo de Machine Learning, que es esta línea de por acá, y lo comparamos con los datos reales, con la predicción, pues en general la línea pasa entre muchos más datos a comparación de la que teníamos por acá, por lo que podemos notar y visualmente se ve cómo la transformación le beneficia mucho más a que si los dejamos originalmente, al menos cuando estamos manejando el modelo de regresión lineal múltiple. Podemos ver cómo es muchísimo, muchísimo mejor este modelo. Pero como yo dije originalmente al inicio, no vamos a hacer solamente este modelo, sino que haremos otros más. El siguiente que haremos es sklearn.svm, importaremos SVR, que es la máquina de soporte vectorial para regresión. En este caso voy a copiar todo lo que hicimos por acá para volver a hacerlo. Aquí vamos a dejar el conjunto de datos original sin la transformación. Aquí ya no va a ser línea de regresión, aquí va a ser SVR. Aquí cambiamos el nombre de la variable, va a ser SVR. Y me parece que ya son todos los cambios que tenemos que hacer. Si yo ejecuto esto, vamos a ver un modelo totalmente diferente. Vemos como el R cuadrado ahora es negativo, lo que quiere decir que es incapaz de captar estas relaciones, esta varianza entre mis variables independientes y dependiente. Vemos como el mean absolute error es mucho más grande que el que obtuvimos originalmente de 4181, ahora es de 8612. Vemos que en general este modelo es el peor que hemos obtenido hasta ahora. Pero ¿qué pasa si yo lo hago ahora tomando en cuenta el data-copy? El conjunto de datos en el cual hicimos la transformación de mi variable dependiente. Vamos a ver un escenario totalmente diferente. Vemos como el mean absolute error baja un punto al 0.11. Recordemos que estaba en 0.12. Y vemos como la R cuadrada ahora es del 0.85. Entonces, ahora con los datos sin transformar, el modelo es el peor, pero cuando hacemos la transformación, el modelo es el mejor. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta cómo es bien importante hacer la transformación y saber manejar, aunque sean los valores en variable dependiente, es muy importante manipularlos y manejarlos de una forma que me beneficie a mí al momento de hacer mi algoritmo de Machine Learning. Entonces, podríamos decir que la máquina de soporte vectorial con la transformación de los datos, con el logaritmo, es el que me ha dado las mejores calificaciones en las métricas, siendo 0.11 y el 85% en el R cuadrado. Y finalmente, el último algoritmo que yo voy a hacer va a ser el árbol aleatorio
para regresión. Entonces sklearn.tree importaremos decision tree regression. Y aquí la tenemos. Entonces, de nuevo, voy a hacer el algoritmo sin la transformación de mis datos. Aquí le digo que no va a ser SVR, va a ser Decision Tree Regression. Entonces es DTR. Cambiamos este por acá y por acá. Y ya es todo lo que tenemos que hacer. Ejecutamos y vemos cómo pues este algoritmo presenta unas métricas un poquito diferentes. El mean absolute error, si lo comparamos con el modelo de regresión, es menor. Acá era de 4181 y acá es de 3460, lo que quiere decir que bajó. Podríamos decir que al menos con esta métrica es mejor, pero la R cuadrada baja al 0.67. Es una calificación mucho peor que la que obtuvimos originalmente, por lo que, de nuevo, decimos, este algoritmo podría ser el segundo peor que hemos hecho. Aquí ya varía mucho porque tenemos que ver esta métrica que es menor que la que obtuvimos originalmente, entonces no podemos sacar conclusiones tan rápido. Habría que tomarse el tiempo de ver lo que está pasando por acá. Pero ¿qué pasa si yo hago este algoritmo pero utilizo mi conjunto de datos en donde hice la transformación? Aquí va a ser copy y aquí va a ser copy. Ejecuto y vemos cómo este algoritmo pues me da un resultado de nuevo interesante, porque el error absoluto, el promedio es del 0.09. Es el más bajo en comparación con todos los algoritmos que hemos hecho, siendo el más bajo hasta ahora era el 0.11. Pero el R cuadrado es del 0.75, es mucho menor que el que obtuvimos con eh, la máquina de soporte vectorial y también es menor que el que obtuvimos con la regresión lineal múltiple. Entonces, ahí hay que ser muy, muy cuidadoso con el algoritmo que estamos obteniendo. Si nos preguntan cuál es el algoritmo que presenta un menor error, pues sería el árbol aleatorio para regresión del 0.09. Pero si me preguntan cuál es el algoritmo que tiene la mejor explicación para mis variables independientes con la dependiente, pues sería la máquina de soporte vectorial, porque el R cuadrado es mucho mayor, es del 0.85. Entonces, aquí nos encontramos, como hemos estado viendo en los algoritmos pasados, que no solamente nos tenemos que fijar en una sola métrica, tenemos que entender muy bien el problema al cual nos estamos enfrentando. Depende del objetivo que queramos sacar con ese algoritmo, va a depender la métrica o las métricas en las cuales nos vamos a estar fijando y ya vamos a obtener el mejor algoritmo que solucione el problema al cual nos estamos enfrentando. Entonces, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado, les haya servido. Si fue así, no olviden suscribirse, dejar su like y no olviden comentar, pues, qué les pareció este video, qué otros videos les gustaría ver. Y también hay una cosa que me gustaría decir. YouTube ya me activó la sección de miembros del canal, que ya la activé, ya está ahí. Por si se quieren unir, hay una serie de beneficios que voy a estar ahí poniendo, aunque principalmente está hecho a que si quieren apoyar, pues existe ese medio por el cual lo pueden hacer, que la verdad se los agradecería bastante. Entonces, esto ha sido todo por este video y nos estaremos viendo hasta la próxima. Hasta luego.